Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP 500, como veis, 0,88% arriba, rebotando, como decíamos a la mañana que podía ocurrir. También el Dow Jones 0,98% arriba. La vela pues bastante buena. El Dow Jones la verdad es que tiene pinta de irse hacia los máximos. Y el Nasdaq subiendo un 1,31%, también buena vela ahora mismo. Y el DAX un 1,36%, envolviendo velas anteriores y con bastante pinta de también querer ir hacia los máximos. Todo esto, evidentemente, con la ayuda del petróleo que está cayendo un 6,17%. Ya hemos dicho que la vela de la mañana pintaba bajista, pero que tenía que ir hacia la zona de los 106,5 y bueno, para que reaccionase el mercado tenía que llegar a esos niveles y no solo ha llegado a esos niveles, sino que ha bajado a 105,28 que está en este momento y eso ayuda mucho a que el mercado empiece a recuperarse. A Bitcoin le está costando más, está subiendo también 0,84%, pero le está costando más. Como está la bolsa, debería estar subiendo más Bitcoin, pero ya sabéis que muchas veces mmm, Bitcoin, como cotiza el fin de semana, los últimos días de la semana, cuando la bolsa se comporta bien, o por lo menos es lo que hemos visto recientemente, cuando los últimos días de la semana la bolsa se comporta bien y Bitcoin va un poquito por detrás, el fin de semana suele recuperar. Así que espero que, aunque estos días pues no arranque todo lo que debería arrancar, porque ya deberíamos estar, como digo, más arriba, seguramente ya deberíamos estar en 78.000 o por encima. Bitcoin parece que siempre va un poquito por detrás, así que, por lo menos últimamente, así que seguimos esperando que recupere esos 78.738 durante esta semana y veremos si es capaz en algún momento pues de situarse por encima también de ese nivel, que yo creo que para el domingo sí que podríamos tener un buen cierre de vela semanal y podríamos alcanzar cotas cercanas a 80.000 o incluso ligeramente por encima. MicroStrategy, pues la tenemos también subiendo un 1,62%, también de momento tímidamente, no es una vela tampoco súper alcista y en cuanto entre en el hueco que ha dejado a partir de los 169,35 hacia arriba, pues seguramente tendremos un movimiento más fuerte y bueno, ayudará un poco también a que Bitcoin también repunte. Eh, Petróleo, ya hemos dicho cómo está. Parece ser que, de alguna manera, el mercado está entendiendo que lo peor ha podido pasar porque ha habido un momento de tensión que nos comentó ayer en una rueda de prensa Donald Trump que el lunes estuvo a punto de volver a iniciar los ataques contra Irán, pero eh, la región o los países de alrededor de la región le dijeron que no lo hiciese, que intentase seguir negociando y bueno, pues eso yo creo que ha aliviado un poco al mercado y por eso está el petróleo bajando como está. El oro cayendo un 0,44% en este momento. Aún así, como veis, la vela es verde porque ha estado peor, ha abierto peor y ha recuperado respecto a esa apertura. Lo mismo pasa con la plata, que rebota un poco a lo largo del día, aunque la caída nos marca un 1,48%. Y el platino 0,80% también, pero lo mismo, una vela es de recuperación. El euro contra el dólar, recupera un poco el euro. El dólar había estado fuerte, pero vuelve a remontar un poco en este momento, un 0,22%. Dólar australiano contra dólar estadounidense sube un 0,72%, buena subida en este caso del dólar australiano. Dólar estadounidense y dólar canadiense prácticamente al mismo nivel. El euro contra la libra sigue cayendo, sigue yendo hacia el soporte de los 0,8620 y veremos si esta vez lo pierde porque está amenazando ya varias veces con perderlo, no lo ha perdido, cuando lo pierda puede haber un movimiento fuerte ahí. La libra contra el yen sube otra vez hacia la zona de los 214 y la libra contra el dólar también recupera, pues como todos los pares, contra el dólar que está debilitándose en el día de hoy. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.